Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura, va a despertar mucho interés y quizás alguna que otra reacción. ¿Están listos? Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades, las relaciones en pantalla y sobre todo, la obsesión de algunos fans. Hoy vamos a hablar sobre Francesca Chillemi, la guapísima actriz italiana, y sobre cómo en algún momento explotó, literalmente, contra algunos fans obsesionados con Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el galán turco que ha conquistado a medio mundo con sus novelas y su encanto. La historia es más compleja de lo que parece y créanme, tiene muchos matices interesantes. Así que agarren sus palomitas porque esto promete. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y estén al tanto de todo el contenido que preparo con tanto cariño para ustedes. Gracias por el apoyo. Ahora sí, entremos en materia. Para entender bien la situación, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo y cuándo se conocieron Francesca Chillemi y Can Yaman. Ambos protagonizaron la serie Viola come il mare, que en español se traduce como Violeta como el mar. En la serie interpretaban a dos personajes que, por supuesto, terminaban enamorándose. La química entre ellos era innegable y esto, como era de esperar, desató la locura entre los fans. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Italia, sino que también se expandió a nivel internacional, ganando un público fiel y numeroso en diversos países. La trama, que combinaba romance, misterio y drama, cautivó a la audiencia. La historia de Viola, una periodista con sinestesia que se muda a Palermo y se une a un inspector de policía, interpretado por Can Yaman, para resolver crímenes, generó un gran impacto. La química entre los protagonistas era palpable, y los fans se enamoraron rápidamente de la dinámica entre ellos. La serie destacó por su narrativa visual, con una estética cuidada y una fotografía que realzaba la belleza de los escenarios sicilianos. La música también jugaba un papel importante, acompañando las escenas y creando una atmósfera envolvente. El éxito de Viola come il mare no solo se debió a la calidad de la producción, sino también a la conexión que los espectadores sintieron con los personajes y sus historias. Y por supuesto, la pareja protagonista con sus miradas, sus gestos y su complicidad, se convirtió en el centro de atención. Empezaron a llover comentarios, especulaciones y, por supuesto, miles de mensajes en redes sociales que iban mucho más allá de la admiración por su trabajo. La gente anhelaba, que esa relación traspasara la pantalla. Querían que fueran pareja en la vida real. La conexión entre Francesca y Can, tanto en pantalla como fuera de ella, alimentaba esta fantasía. Aquí es donde la cosa empieza a ponerse interesante y donde entran en juego los fans más apasionados. Empezaron a surgir cuentas dedicadas a la pareja, a lo que muchos denominaban ship, donde se compartían fotos, vídeos editados, fanfiction y análisis de cada interacción entre los actores. Los foros y grupos de discusión en línea hervían de especulaciones y debates sobre el futuro de la relación entre Francesca y Can. Se creaban montajes, vídeos con música romántica y escenas de la serie, que a menudo se compartían en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram. La creatividad de los fans no tenía límites, y se dedicaban horas a crear contenido que celebraba la supuesta relación entre los actores. Se analizaban hasta el más mínimo detalle de sus interacciones en eventos, entrevistas y redes sociales. Cada like, cada comentario, cada mirada se convertía en material para alimentar la fantasía. La línea entre la admiración y la obsesión se difuminaba cada vez más. Los fans, en su afán de verlos juntos, comenzaron a exigir que la relación traspasara la ficción. La presión sobre los actores era palpable. Las redes sociales, que deberían ser un espacio de conexión y entretenimiento, se convirtieron en un terreno fértil para la especulación, la exigencia y, en algunos casos, el acoso. Y claro, en este escenario, Francesca Chillemi era una pieza clave. Ella es una actriz talentosa, con una belleza indiscutible y por supuesto con una vida personal. Su trayectoria profesional, antes de Viola come il mare, ya era sólida. Había ganado el título de Miss Italia en 2003, lo que le abrió las puertas al mundo del espectáculo. Desde entonces había participado en diversas series y películas, demostrando su versatilidad y capacidad interpretativa.
Su trabajo en Viola come il mare consolidó su carrera y la convirtió en una figura popular y querida por el público italiano. Pero para algunos fans, esa vida personal de Via estar supeditada a la fantasía de verla con Can Yaman. Empezaron a bombardearla con mensajes, a criticarla, a cuestionar sus relaciones personales, y hasta a acosarla en redes sociales. La presión era constante. Los comentarios sobre su vida amorosa, su forma de vestir, su apariencia física, y cualquier detalle que pudiera ser relevante para la fantasía de la relación con Can, se multiplicaron. La situación llegó a un punto en el que Francesca, comprensiblemente, explotó. Ya no se trataba solo de admiración por su trabajo, sino de una invasión constante a su privacidad. Se sintió acosada, agobiada y sobre todo, irrespetada. ¿Y quién podría culparla? La constante presión de los fans, la incesante intromisión en su vida personal y la falta de respeto a su privacidad fueron factores determinantes en su decisión de alzar la voz. En varias entrevistas y en sus propias redes sociales, Francesca expresó su frustración. Habló de la necesidad de respetar la vida personal de cada uno, de entender que lo que se ve en la pantalla es ficción y que las relaciones no son, ni deben ser, propiedad de nadie. Sus palabras fueron claras y contundentes. Le pedía a sus seguidores, especialmente a aquellos que parecían obsesionados, que se pusieran en su lugar y que entendieran que ella también tenía derecho a vivir su vida sin ser juzgada o presionada. En una de sus publicaciones, Francesca escribió: «Es increíble cómo algunas personas pueden llegar a perder la noción de la realidad. Creemos personajes, interpretamos roles, pero eso no significa que nuestra vida personal deba ser un espectáculo público. Necesito y merezco mi privacidad. Respeten mis decisiones y mi vida, porque yo respeto la de ustedes». La actriz hizo hincapié en la importancia de separar la ficción de la realidad y de entender que los actores son personas con sentimientos, que merecen respeto y privacidad. Reconoció la admiración y el cariño que recibía de sus fans, pero dejó claro que la obsesión y el acoso no eran aceptables. Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que detonó esa explosión? Pues, al parecer, hubo un momento en el que los rumores y las especulaciones sobre su vida personal se hicieron insostenibles. Se difundieron noticias falsas, se inventaron situaciones, y se la acusó de cosas que no eran ciertas. Todo esto, sumado a la presión constante de los fans, la llevó al límite. La situación se agravó cuando comenzaron a circular rumores sobre sus relaciones sentimentales, y se inventaron historias sobre supuestas rivalidades y celos. Es importante aclarar que Francesca nunca tuvo problemas con los fans en general. De hecho, siempre se mostró agradecida por el apoyo y el cariño que recibía. El problema eran aquellos que traspasaban los límites, que se obsesionaban con la idea de una relación con Can Yaman y que no respetaban su privacidad. La mayoría de sus seguidores entendieron la situación y respetaron su decisión de defender su privacidad. La reacción de los fans fue mixta. Algunos entendieron la situación y apoyaron a Francesca. Otros, por supuesto, se sintieron ofendidos y continuaron criticándola y defendiendo su postura. La polémica se mantuvo durante un tiempo y demostró, una vez más, los peligros de la obsesión en el mundo de las celebridades. La división entre los fans que entendían la necesidad de privacidad de Francesca y aquellos que sentían que ella les debía una relación con Can Yaman, fue notable. Algunos fans expresaron su desilusión y frustración, argumentando que sentían que Francesca les estaba quitando la fantasía de la relación con Can. Otros, en cambio, defendieron su derecho a la privacidad y criticaron el comportamiento de los fans obsesivos. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde se intercambiaban opiniones y argumentos. Este caso nos enseña varias lecciones importantes. Primero, la importancia de respetar la privacidad de las personas, independientemente de su fama. La fama no justifica la invasión de la vida privada de nadie. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad, y este derecho debe ser respetado, independientemente de nuestra profesión o posición social. Segundo, la necesidad de separar la ficción de la realidad. Las series y películas son creaciones artísticas que tienen como objetivo entretener y emocionar al público. Los personajes y las relaciones que vemos en la pantalla no son reales. Es importante no confundir la ficción con la realidad y no exigir que los actores vivan la vida de sus personajes. Y tercero, la importancia de mantener una actitud sana y respetuosa en las redes sociales. Las redes sociales son una herramienta poderosa que nos permite conectar con otras personas y compartir información.
Sin embargo, también pueden ser un espacio donde se genera odio, acoso y violencia. Es importante ser conscientes del impacto de nuestras palabras y acciones en las redes sociales y mantener una actitud respetuosa y responsable. El problema de la obsesión fanática. No es algo nuevo. Es algo que ocurre con muchas celebridades en diferentes ámbitos. Los fans a veces se enamoran tanto de un personaje o de una relación en pantalla, que se les olvida que detrás de todo eso hay personas reales, con sentimientos y con derecho a su propia vida. La idealización de las celebridades y la creación de una relación parasocial pueden llevar a la obsesión y al acoso. En el caso de Francesca Chillemi y Can Yaman, la situación se agravó por la innegable química que tenían en la serie. Su relación en pantalla era tan creíble y tan romántica, que muchos fans quisieron trasladar esa fantasía a la vida real. La combinación de la química en pantalla, el éxito de la serie y la intensidad de las redes sociales, creó una tormenta perfecta para la obsesión. Pero como dice el dicho, la realidad supera a la ficción, y en este caso, la realidad es que cada uno tiene su propia vida y sus propias decisiones. Francesca, con su valentía, ha demostrado que es posible poner límites y defender la propia privacidad. La historia de Francesca nos recuerda que ser fan es algo genial, que apoyar a tus ídolos es válido, pero que la obsesión y la falta de respeto nunca deben ser el camino. Es importante ser conscientes de los límites y de la necesidad de respetar la privacidad de las personas. Es fundamental que los fans entiendan que las celebridades son seres humanos como nosotros, y que merecen respeto y privacidad. El acoso, las críticas y la intromisión en la vida personal no son aceptables. Es importante fomentar una cultura de respeto y empatía en las redes sociales, donde se celebren los logros de las celebridades sin invadir su privacidad. Francesca, con su valentía, ha puesto el dedo en la llaga. Ha alzado la voz y ha defendido su derecho a vivir su vida como le plazca, sin tener que dar explicaciones a nadie. Y eso, amigos, es algo que hay que aplaudir. Su actitud ha servido de ejemplo para muchas otras celebridades, quienes se han visto en la necesidad de establecer límites con sus fans. La experiencia de Francesca Chillemi y Can Yaman pone de manifiesto la necesidad de una reflexión profunda sobre el papel de los fans y el impacto de las redes sociales en la vida de las celebridades. Es esencial fomentar una cultura de respeto y empatía, donde se celebre el trabajo de los actores sin invadir su privacidad y sin exigirles nada más que su trabajo. La historia de Francesca además nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de las plataformas de redes sociales en la gestión de los comentarios y el contenido que se publica en sus espacios. Las plataformas deberían tener herramientas más efectivas para combatir el acoso y la difusión de noticias falsas, y para proteger la privacidad de los usuarios. En resumen, Francesca Chillemi, harta de la obsesión de algunos fans con la relación en pantalla con Can Yaman, explotó y defendió su derecho a la privacidad. Y con toda la razón. Su valentía al hablar sobre este tema ha abierto un importante debate sobre los límites de la admiración y la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Creen que los fans a veces se exceden? Me encantaría leer sus comentarios. No duden en dejar sus opiniones, sus reflexiones y si conocen alguna otra historia similar, compártanla. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, denle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.